El apéndice de Bob presenta. Y el séptimo día Dios descansó y decidió leer un rato. Pero una vez que cogió el libro, se escandalizó de los lugares nada santos que visitaba y de los personajes voluptuosos que le recordaban ciertos parajes al sur del cielo. Desilusionado, arrojó esos volúmenes de pecado hacia la tierra, donde se transformaron en depósitos del goce mundano. Desde ese momento, los libros se convirtieron en malas compañías. Apúrate, Manuel, carambas. Tranquilo, César, tranquilo. ¿A dónde me estás llevando? Es que no sé qué puerta es la que me ha dicho Molly Rosas, que es con la persona con la que vamos a conversar ahora. Veo el 605, veo el 606. ¿Cuál puerta crees que es la que debo abrir? No, viejito. Si encontramos la 666, esa es la puerta. Pucha, aquí está la 666, compadre. Yo creo que tienes un pacto con el diablo. A ver, vamos a entrar. Algo de eso, algo de eso. Mira, ahí está Molly al fondo. Molly, sí, vamos despacito porque esto está bien silencioso y además hace un frío endemoniado. ¡Qué bestia! Cualquiera nos pide que vengamos con un chaleco o algo así, ¿no? Molly, ¿qué haces? Molly, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que está ahí, esa pantalla llena de códigos raros como Matrix? ¿Estás hackeando la universidad? Sí, chicos, estoy acá intentando terminar de armar mis horarios. Estamos a puertas de inicio de ciclo. Oh, Dios mío, los horarios salen hasta en el programa. Diablo, qué espanto, Dios. Estamos mal, ¿ah? Sí. Algo tengo que hacer. Sí. Molicita, ¿cómo nos invitas en este sitio tan frío, oye? Como si fuera Noruega, Suecia, uno de estos espacios de Escandinavia. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan justamente el nombre de Suecia, hackers, periodismo? Iglesias quemadas. Hackers no, hackers es otra cosa. Millennium, así es. Hoy vamos a hablar efectivamente contigo acerca de la saga Millennium, escrita por Stieg Larsson, este periodista y novelista tristemente fallecido justo cuando, si mal no recuerdo, estaba entregando el manuscrito del tercer libro. Cuéntanos, Molly, ¿cómo fue que llegaste a la saga Millennium? Bueno, yo llegué a la saga Millennium cuando tenía 20 años aproximadamente y la descubrí gracias a mi profesora, quien estimo mucho en la Universidad, Guillermo Nugent. En aquella época él enseñaba el curso de ética profesional y como parte del trabajo final nos dejó leer todo el libro que se titula pues Los hombres que no amaban a las mujeres. Y ahí empezó mi aventura, que se convirtió en ese año en una especie de obsesión. ¿Qué fue lo que te llamaba más la atención del libro? ¿Por qué te pegó tanto? El primer libro me encantó, Los hombres que no aman a las mujeres, porque era demasiado entretenido. Ustedes que lo han leído, ¿qué es lo que más les llamó la atención? A mí lo que me gustó mucho, primero, es que tenía como protagonista pues a Mikael Blomkvist, que era este periodista que, bueno, inicia pues la historia con un desastre para él o con malas noticias, y a lo largo de la obra de Stieg Larsson se ve como finalmente se reivindica al lado pues de esta chica que era fuera de lo común, que se llamaba Lisbeth Salander. Lo que también me gustó mucho del libro fue la trama, porque la trama empieza con mucho misterio. Y yo decía, yo no me podía contener, porque en verdad seguía porque quería saber finalmente quién era el asesino, ¿no? Quién se encontraba detrás del personaje y qué pasaba con Harriet Fanger, que era también una de las protagonistas sobre las cuales giraba todo este misterio, lo que había que resolver. La buscada, ¿no? Sí, así es. La chica que buscaba. Así es. Entonces, eso fue lo que a mí me atrajo. Yo tenía que terminar el libro porque quería saber quién era, quién finalmente era el asesino, dónde se encontraba Harriet, qué había sido de ella. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Y no paré. Ha quedado confirmado, Molly, que te gustan las historias bien oscuras. Porque es sórdida, porque es cierto que es entretenida, pero tú has mencionado los misterios, el secreto, y los secretos de esa novela son secretos bastante sórdidos y secretos de familia. Yo me quedé helada cuando empezaba a revelarse todos los misterios pues que cubrían a esta familia Fanger. ¿Puedo spoilear? Claro, ya. A estas alturas la gente debe haberla leído. Por ejemplo, ¿no? Que no recuerdo el nombre del hermano de Harriet ahorita, pero cómo es que este hombre se había convertido en un monstruo porque el papá lo había violado. Eso fue también algo que me dejó helada en las últimas
páginas del libro, ¿no? Y yo decía, wow. Y además, ese fue el libro 1, porque en el libro 2 y en el libro 3 se empiezan a descubrir otras historias relacionadas justamente más a Lisbeth. Porque Lisbeth es, creo yo, el personaje central de toda la trama, más que Mikael Blomkvist. Yo debo confesar que a mí me atrajo primero Mikael porque era periodista y yo estudié periodismo. Pero al final de la trilogía, yo me quedé impactada con el personaje de Lisbeth Salander, porque ahora que a mis 30 años estoy volviendo a releer la trama, la trilogía, yo digo, wow. O sea, yo era realmente un personaje que había sorteado muchas dificultades, ¿no? El papá maltrataba a la mamá, ¿no? Después ella intentó asesinar al padre, intentó cobrar venganza, y es en ese momento en el cual nace desde ella pues todo este odio hacia los hombres, ¿no? Por eso creo que en parte la primera novela se titula Los hombres que no amaban a las mujeres. Ahora, ¿tú crees, a medida que va progresando la novela? Yo debo confesar que no quise leerla por todo el hype que hubo alrededor de esto, pero también debo reconocer que cuando leí la primera entrega no pude parar de leer. Y me devoré también los 3 libros, pero noté que a nivel de calidad bajaba considerablemente en la segunda y la tercera entrega, y se convertía de una historia de mujer dolida que tiene un pasado tormentoso a una suerte de exacerbación del componente de justicia en torno a la propia condición de mujer de la protagonista, ¿ya? Y ese tonito a mí particularmente pues no me agradó mucho y me deslució un poco la novela al final. ¿Tú cómo ves el acercamiento del escritor, Molly, hacia su personaje femenino? ¿Crees que lo estereotipa? ¿Crees que intencionadamente hay un intento de reivindicar la figura de la mujer? ¿Cómo lo lees tú como mujer? Es que ahora tengo otra mirada. Cuando tenía 20 años, a mí me encantó la historia por todo lo que les he comentado, sobre todo el tema del misterio y lo bien contada que estaba la historia. Pero ahora a mis 30 años, siendo ya madre de familia, yo creo que lo veo con otros ojos. O sea, a mí ahora debo decirlo que sí, yo ahora que estoy releyendo el libro, me quedaría impactada, por ejemplo, con el segundo libro, con toda la historia que ella pues tenía detrás. Yo creo que algo que he leído, y no sé si ustedes podrán corroborarme, chicos, es que esta ha sido una suerte de reivindicación de parte del autor por un episodio en el que él participó, ¿no? Que fue la violación a una compañera de estudios, ¿no? Que me parece que lo narró un muy amigo cercano de Stieg Larsson, ¿no? Entonces, yo creo que fue una suerte de reivindicación claro, en algún momento debo también confesar que concuerdo contigo, César, porque también decía, claro, o sea, es el odio la sed de venganza lo que le empuja a ser como es, ¿no? Pero yo también creo que Stieg Larsson se adelantó un poquito pues a todos estos movimientos, o ayudó también a generar todos estos movimientos del Me Too, ¿no? Del tema de la mujer. Yo creo que ayudó en parte, y de alguna u otra manera pues o creo que también de alguna u otra manera los inició, ¿no? Porque este personaje pues desde mi punto de vista está bien construido, tiene una historia muy potente detrás, una historia además muy fuerte que él me parece que la construyó bien, porque además le gustaba pues toda esta onda de lo político, ¿no? El papá me parece que estaba ligado a un movimiento pro derecha de Suecia, ¿no? Bueno, la familia tuvo antepasados nazis, ¿no? ¿La familia de quién? ¿De Larsson? No, de Larsson no, de la familia de la familia protagónica en la novela, la primera, ¿no? De Lisbeth Salander, ¿no? El papá. Exacto. ¿No? Yo creo que Lisbeth es, digamos que la pionera, una de las primeras heroínas mujeres que no calza en el prototipo de heroínas normales. O sea, justo estaba pensando el día de hoy y decía, pucha, yo soy un poco rara porque en verdad a mí me gustan las heroínas que no calzan en el molde normal, por así decirlo, ¿no? Las guapas o las que tienen buenas notas. A mí me gustan, creo que las heroínas como Lisbeth, ¿no?
inteligentes, que digamos no llaman la atención físicamente. En el caso de Lisbeth, por ejemplo, nunca terminó la secundaria, tenía memoria fotográfica, era una mujer que podría llamar la atención físicamente, pero no por lo glamoroso o por lo superficial, ¿no? Sino por todo lo contrario. Pero lo que a mí también me gustó mucho y también pensaba el día de hoy con respecto a Lisbeth era la relación con Michael, ¿no? O sea, ella no confiaba en nadie y de pronto pues conoce a este periodista que está pasando por un mal momento, y lo que me encantó también fue la mirada de Michael hacia Lisbeth, ¿no? Esa mirada tan humana, ¿no? No te estoy mirando como un periodista, te estoy mirando como un ser humano, y creo que ese calor humano es lo que finalmente hace que Lisbeth pues también en algún momento sienta ciertos sentimientos por él, ¿no? Claro, pero al principio parece que fuera mirada paterna y luego se vuelven amantes, ¿no? Lo que trastoca también un poco la propia mirada que uno como lector empieza a tener del libro. No sé si te pasó a ti también, Manuel, el tema. Miren, chicos, aquí algo bien puntual. Es una novela que está escrita por un sueco. Y yo quería ver lo siguiente: los nórdicos tienen una sensibilidad bastante especial para abordar sus historias. Molly ha hablado algo que es interesante, ¿no? El personaje de la chica no es precisamente pues, un personaje común y corriente. Exacto, no respondes a estereotipos, o al menos a estereotipos muy conocidos. De pronto a estereotipos que provienen de un ámbito freak. Y muchas de las novelas que provienen de esta parte de Europa, de los países nórdicos, que son países que tienen ya sus necesidades básicas cubiertas, que aparentemente no pasa nada, que todos son civilizados, que todos son lindos, XXX, ocurren situaciones, historias sumamente mórbidas, truculentas, que nos dejan a nosotros con los pelos de punta. Como esta. Sí, el tema de la violencia sexual en particular es recurrente en las narrativas cinematográficas, literarias, musicales de estos países, efectivamente, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Piensa en La celebración de Thomas Vinterberg, piensen en las películas de Lars von Trier, o sea, hay un tema ahí casi resuelto, ¿no? Con ciertas cosas que son efectivamente muy violentas, sobre todo en escenarios intrafamiliares, como lo que le sucede efectivamente a esta chica. La escena de la violación de ella por parte de su tutor en el primer libro es terrible. O sea, llega un momento en el que efectivamente no puedes más. Y lo narra con una magistralidad tal que no puedes dejar pues de leerlo, por más terrible que sea esa situación. Es cierto, yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, no puede. Y bueno, la venganza de ella también es, no sé si magistral, no sé si a ese mismo nivel, porque le llega a tatuar cerdo, pues, ¿no? Le llega a tatuar una frase. Creo que sí, relacionada al cerdo. Una frase larga, sí, claro. Yo dije, wow, o sea, yo tenía 20 años, ¿no? Y ahora que lo leo digo, Dios mío, esto en verdad me gustó, esto de verdad, que en verdad es fuerte, pero tampoco es que Larsson pues lo narre de una manera muy explícita, ¿no? En algún momento sí, pero... No, sí es explícito. Se siente la fuerza. Wow, pero cuando vi la película dije, yo no me lo hubiese imaginado de esa manera, por lo menos la sueca, ¿no? Las películas. ¿Cuál de las dos, Molly? ¿Qué versión? En lo personal, la que más me gustó de la sueca y de la norteamericana fue la sueca, porque creo que retrataba de mejor manera el sentimiento de Larsson, ¿no? Creo que también los personajes estaban mejor construidos. La norteamericana, en lo personal, no me gustó mucho, tal vez porque en ese momento pues yo había visto la sueca y decía, a ver, entre comillas, ¿no? 20 años, sorpréndeme. Y cuando la vi dije, esto habría querido expresar Larsson, no creo. Yo creo que más iba por lo expresado en la trilogía sueca, ¿no? Que además creo que fue el mismo director el que dirigió las 3 películas en Suecia, ¿no? Sí, no, fueron 2, me parece. Una la dirigió Oplev y la otra no Alfredson, creo, uno de esos. No sé qué piensan ustedes, pero estaba pensando en personajes femeninos dañados. Y revisando la literatura, me acabo de acordar de un personaje femenino que a mí me impactó mucho
justamente en épocas de universidad, cuando tenía 22 años, 21 años. Y es el personaje Alejandra de Sobrehéroes y Tumbas. No sé si se acuerdan de este personaje de Sábato, potente, un personaje con un pasado muy complejo, muy doloroso, y que tuvo que reponerse. Y era un personaje que andaba a la defensiva, era un personaje que incluso podría ser muy abrasivo, ¿no? Con otros que de pronto no eran tan seguros de sí mismo, como era el personaje masculino de esa novela que se llama Martín. Pero Alejandra, pues, era el farol de toda esa historia, una historia muy oscura, una historia de mucho dolor que tiene que ver con su relación al padre. Mira, ¿no? que tenemos en cuenta también esta vertiente de las mujeres fatales o que conducen a la fatalidad. No solamente ella, piensa por ejemplo en Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, ¿no? O en cómo está construida, por ejemplo, Naná de Emile Solá, ¿no? Pero mira que o la misma Tieta de Agreste de Jorge Amado son personajes construidos desde la mirada masculina. ¿Y qué pasa con los personajes construidos desde la mirada femenina? O sea, cuando es la literata quien construye, ¿no? Polarol o Doris Lessing o Elena Poniatowska, no sé, ¿tienen algunos? O Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, esta escritora argentina, que tiene relatos además de la monstruosidad, pero tienen relatos también de personajes femeninos muy interesantes. Si tú recuerdas, Molly, algún personaje, pero construido desde la óptica femenina, o son los hombres, los creadores, varones, quienes han construido el imaginario del personaje femenino por excelencia. ¿O es que las mujeres, se te ocurre alguna mujer que haya construido algún personaje que sea femenino y que particularmente te haya provocado algo? No se me viene a la mente en ese sentido. Los varones son los que han construido mejores personajes femeninos. Por favor, no me peguen. No, yo creo que en el caso de Salander, yo decía, yo no la veía tan humana, pero cuando he releído el libro yo decía, wow, esta chica pasó por yo no sé si hubiese podido hacer lo mismo que ella, yo no sé si hubiese podido salir adelante como ella lo hizo, ¿no? Es que sí es humana, pero se oculta, pues, ¿no? Tiene esta caparazón que le impide relacionarse con el mundo y con otras personas, consecuencia efectivamente del daño que ha sufrido, justo a lo que hacía referencia Manuel, ¿no? Este daño es lo que le impide la socialización, aparentemente, y es ahí donde poco a poco vamos asistiendo a este descascaramiento de ella, que se pone en evidencia ya en la escena del juicio, ¿no? Ya en el tercer libro, si mal no recuerdo. Sí, pero no, es un personaje dañado, que es efectivamente, por lo general este tipo de personalidades buscan construirse una muralla, un blindaje para poder protegerse. Pero cuando quieren, por algún momento, salir, digamos, a la superficie y relacionarse con otros, tienen pues una falta de pericia, una falta de inteligencia emocional, y cada cierto tiempo sale su aspereza, su rudeza, ¿no? Que es propia justamente de esta construcción que ha sido realizada a partir de un pensamiento que busca defenderse, ¿no? De hecho, cuando la saga se continúa, y la continúa pues David Lagercrantz con estos dos libros, se explora mucho el terreno efectivamente del doble, ¿no? ¿Cómo que hay una palabra alemana para hablar acerca de las dualidades? Sí. ¿No? Es ¿Doppelganger? El doppelganger, Exacto, ese, ¿no? Hay una suerte de dualidad de la hermana buena, la hermana mala, ¿no? Y ese tipo de cosas que está siendo explorado en las nuevas entregas de la saga que la familia de Larson le ha permitido a ese escritor David Lagercrantz hacer. A mí particularmente el cuarto libro me parece fabuloso, ¿ah? O sea, me parece mejor que el segundo y el tercero, pero claro, a mí particularmente me gusta mucho, pero me gusta porque las claves del género están mejor desarrolladas. O sea, ese sí es un libro estrictamente policial. A lo que iba mi querido César era eso, ¿no? A Larson lo que le faltó explorar era eso, ¿no? O sea, siento que el personaje, por ejemplo, de la hermana gemela llega a tener, me parece que en el segundo libro, algo o sea, sale por ahí, ¿no? Llega a tener un papel secundario,
Pero claro, o sea, lo que a mí me hubiese gustado explorar con Larson era qué pasaba con la familia de ella. O sea, ya conocíamos parte de la historia, pero no tenía mucha cercanía, por ejemplo, con la hermana, ¿no? Que era el mejor referente familiar que tenía, o el más cercano, ¿no? Debe ser una clave para desarrollar en las siguientes entregas, ¿no? Para conocer más el universo íntimo, familiar de ella. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y quizás se quedó trunco pues el tema por la muerte, así es. Pero también, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con esa sensación de silencio, de vacío, producto de las sociedades de allá, donde efectivamente la incomunicación y la falta de mecanismos para ser como una persona normal es algo muy común. Esta introspección, este encierro que es propio del personaje de Lisbeth Salander, que hace que en los 3 primeros libros poco se sepa de ella. O sea, lo que importa es el personaje, no su entorno, ¿ya? Y creo que por ahí es donde ha perfilado Larson la propia configuración de esto, y lo que ha aprovechado Lagercrantz es: voy a tomar lo poco que sabemos que nos ha dado la trilogía original, para a partir de ahí ya construir otro tipo de elementos, porque hay que continuar la trama, ¿no? Ahora, hay personajes, en otra edición habíamos hablado del personaje de Stephen King en el Resplandor, de Jack Torrance, y hay todo un pasado, ¿no? En el caso de esta chica, sí sería una clave interesante para que se amplíe, ¿no?, su universo familiar en las siguientes entregas. Y a partir de ahí también tener historias más... más historias, ¿no?, que nos relacionen con este universo también un poco oscuro, un poco hostil, ¿no?, en el cual ella de pronto se ha desarrollado, ha crecido. Y yo quería rescatar a otro personaje de la novela femenino, que es la coeditora o dueña, creo, de Millennium. Ajá. Que es además Erika, que es además una persona que tiene una libertad sexual muy amplia, porque ella está casada, pero duerme también con Mikael, o sea, es amante, y el marido sabe. Y entonces hay una relación ahí de una liberalidad muy sueca, por supuesto, ¿no?, que configura también un personaje muy libre. Mira, Lisbeth es libre a su manera, por más traumas que tenga y por una serie de cosas, pero hace lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere. Lo mismo sucede de una u otra manera con esta mujer que es la dueña de Millennium, ¿ya? Y que también en su libre albedrío decide efectivamente pasar algunas noches con el marido y pasar algunas noches con el otro, en una armonía aparente, lo que da cuentas también de cómo perfila Larson sus personajes femeninos. Mira qué curioso, ¿no? Son personajes libres dentro de su propia construcción dramática, y más bien el atormentado, el que no sabe a dónde ir, el que tiene todos los problemas, el enclenque, es Michael Blomkvist. O no sé qué piensa. Sí, efectivamente hay un diseño de libertad en el caso de estas mujeres, ¿no? Pero, ojo, a ver, voy a atreverme a decir lo siguiente: de pronto también es un diseño que responde para la satisfacción de los hombres. No sé si me dejo entender. Recuerda que esta novela está escrita por un hombre, y nosotros los hombres también tenemos nuestros puntos muy particulares que pueden colisionar con el punto de vista femenino. Sí, nuestras lecturas. Eso es para la satisfacción del hombre. No sé qué piensas tú, Molly. A ver, vamos a preguntarle a Molly qué piensa. Yo pensaba y decía, y más o menos en la línea de lo que decía César, Michael Blomkvist, y creo que también los otros personajes van también en esa línea, ¿no? O sea, son los que de alguna u otra manera le ponen límites tanto a Lisbeth como a Erika. No recuerdo otro personaje femenino más ahorita. Del personaje masculino, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, Holger Palmgren, una cosa por el estilo. Él, por ejemplo, creo que también más o menos está encasillado en un tono conservador, o en alguien que le pone pues límites a Lisbeth, ¿no? Le dice: no, Lisbeth, no te puedes comportar. Que es su jefe, ¿no? Claro, no te puedes comportar así. El que es su jefe, sí. Lisbeth, ¿no? Tienes que ir por acá, no puedes, porque si no, lo que va a pasar es que otra vez te van a encerrar en la clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces, yo creo que los personajes masculinos de Larson más o menos van por esa línea, ¿no? Claro, es su Pepe Grillo, pues él, ¿no? Además, ella confía mucho en él. Es como su padre, con el padre que no ha tenido. Exacto. Y es increíble porque a pesar de que ella tiene su pareja, ¿no?, que también es como la especie de Erika en el caso de Mikael,
yo creo que no tiene esa confianza que logra tener con los se me pongo contradictorio, ¿no? Con los personajes masculinos, ¿no? Porque ella siente ese afecto paternal con ese señor. Después lo hace con el dueño de la aseguradora en la que trabaja, ¿no? Creo que era Milton Security. Y con Micael llega a pasar también lo mismo, ¿no? Es como una especie de contradicción, ¿no? Lo que somos también los seres humanos, ¿no? O sea, odio a los hombres, pero increíblemente en ellos también es donde encuentro también como una especie de sanación, ¿no? O acercamiento a esa sanación. Es lo que dice mi amigo Manuel, pues, ¿no? Que seguramente hay aquí un tema desde un punto de vista masculino, ¿no? Y que sublima ciertas consideraciones masculinas que existen sobre cómo queremos nosotros ver a las mujeres. Quizás, ¿no? ¿Ustedes creen que hay alguna mujer que haya podido retratar bien eso? O sea, esa perspectiva femenina, ¿no? No. Sí hay escritoras, o sea, no respondiendo, Molly, a un personaje como este, sino, a ver, de manera general hay muchas escritoras que claro que sí pueden reproducir el universo femenino, un universo que nosotros los hombres a veces no entendemos ni conocemos. Exacto. Entonces, mira, Soledad Puertolas, por ejemplo, ¿no? Escritora española. Acá mismo en el Perú hay varias escritoras como Giovanna Poyarolo, desde la poesía, Rocío Silva Santiesteban, en fin, cualquier cantidad de mujeres. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a ciertas lecturas clásicas donde se ha privilegiado la firma de los autores masculinos. Entonces, de pronto podemos tener esa sensación, pero no, hay una cantidad enorme y de mucha calidad de escritoras, de escritoras, mujeres, claro, que describen este universo femenino en distintas situaciones, ¿ah? Yo creo que hay un elemento muy particular que tienen las mujeres y no pueden percibir los hombres, y tiene que ver con el elemento de la maternidad. Y hay algunas autoras que exploran el miedo a la maternidad, que es un miedo que no tiene el hombre, porque no tiene cómo percibirlo. El quinto hijo de Doris Lessing, por ejemplo, es un libro que explora esto, pero también hay una directora escocesa que se llama Lynn Ramsay, que tiene una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, ¿ya? Es una película que narra la historia de una madre que de pronto está embarazada y no quiere tener el hijo, pues, pero lo va a tener, pero no le puede decir a nadie. Entonces ese niño ha nacido vinculado negativamente con la madre porque él percibe que la madre nunca lo ha querido, y el hijo se convierte en un asesino potencial y la madre empieza a tenerle miedo. Es una película maravillosa, de terror casi, pero ese miedo a lo materno, a la maternidad, eso es algo que no puede explorar un hombre, pues no podría, porque nosotros no tenemos las bondades que implican el hecho de ser madre, pues. Físicamente no sabemos cómo es esa experiencia. Ni emocionalmente tampoco sabemos. Vivimos otras experiencias, ¿no? Por eso estamos para complementarnos, no para ser iguales. No somos iguales, nos tenemos que complementar. Y para no pasar de machirulos acá, César y yo, ojo, hay que acordarnos de escritoras clásicas, fundamentales, como Virginia Woolf, Las Horas, por ejemplo, ¿no? Claro. O Sylvia Plath, ¿no? Sylvia Plath, exacto. Jane Austen, que es Elizabeth Maud Montgomery, María Gripe, o sea, pucha, hay un montón en realidad de escritoras mujeres que podrían. Lo que pasa es que efectivamente en un mundo que ha sido, y hay que decirlo, por años gobernado por pensamientos machistas, muchas mujeres están olvidadas. Es momento de reivindicarlas, pues, ¿no? Autoras. Pero es que lo que pasa es que, ¿sabes lo que también creo que pasa, César? Esa película que tú mencionas, ¿de qué año fue? De hace poco, debe tener unos 6, 7 años, si mal no recuerdo, sí. Lo que pasa es que algo que yo me he podido percatar es que la imagen también de la mujer con respecto a la maternidad es una imagen, pues, de mujer perfecta, ¿no? O sea, eres madre, eres perfecta, tienes que amar a tu hijo. Es, creo que, muy mal visto por eso te hablabas de la película, ¿no? Es muy mal visto cuando tú dices, pucha, estoy embarazada, no quiero tener al hijo, claro. O sea, ese suena feo, o sea, está mal visto también, pero, o sea, algo que a mí me pasa desde que soy madre es que primero lloro más que antes. Y otra cosa es que uno dice, soy un ser humano, o sea,
hay días en los cuales digo, ay, no quiero ver a nadie, ni quiero ver a mi hijo, no lo tomen a mal, ¿no? Pero es que la carga a veces de trabajo y otros problemas, la situación misma, por ejemplo la coyuntura, te hacen pensar en tantas situaciones que tú dices, quiero estar sola, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de eso de una manera a veces explícita o encontrar las palabras adecuadas que nos ayuden a expresarlo de una manera que tampoco suene fea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando lo he pensado, yo misma me he dicho, uy, o sea, ¿qué clase de ser humano soy, no? O sea, el hecho de tener un hijo, a mí no solamente me ha cambiado la vida, y creo que también por ese lado podría ir pues el tema de las mujeres, acerca de la maternidad y su rol como mujer dentro de la sociedad, ¿no? Yo digo, pucha, ¿estará bien este comportamiento? ¿Está mal? Soy un ser humano, yo siento, o sea, hay veces en las que no quiero que mi hijo se me acerque porque quiero simplemente una hora para dormir o una hora simplemente para, pues, mirarme al espejo, ¿no? Y ver cómo estoy. Entonces, yo creo que esos sentimientos son los que están saliendo a relucir en estos últimos años, ¿no? Ya sea a través de los libros, de la literatura, o ya sea a través de la cinematografía, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que acaban de tocar, porque yo lo estoy viviendo, ¿no? Le digo, wow, tengo 31 años, tengo un hijo que va creciendo y que día a día necesita más de mí, más a veces de mi tiempo, y digo, uy, Dios mío, ¿cómo hago, no? Y claro, o sea, yo, por ejemplo, me cuestiono también siempre si soy buena madre, si estoy haciendo un buen papel, ¿no? Yo creo que eso es lo que a veces también nos preguntamos mucho las mujeres, y que a veces no lo decimos abiertamente, porque a veces suena feo, y ustedes, por ejemplo, ¿no? O sea, si una madre les dice eso, ¿cómo reaccionarían ustedes? Cuando yo lo he conversado con algunas personas, o a alguien lo ha dicho, siempre ha salido un hombre, ¿no? A decir, uy, ¿y esta qué tipo de corazón tiene, ¿no? Y no, esa es la expresión, o qué clase de mujer es, ¿no? Bueno, mi vieja me ha dicho cosas peores, ¿ah? Así que no te sientas mal. Ay, no, sí, te contara, ¿no? Imagínate. Oye, Molly, qué paja ha sido conversar contigo, pero ¿sabes qué? Hay un botoncito acá que me llama la atención. ¿Qué pasa si aprieto esto, ah? No lo toques, César. Oye, ¿ves? Oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué ha pasado? No crees, ¿qué ha pasado? No, vamos, creo no, que viejo, tengo que nos ir, van a ¿no? meter presos. Eso es porque vos empezó a hablar de la ven, de las mujeres, ya ven, cómo se quedan callados. Hemos hablado bien de las mujeres. Diantre. Molly, vámonos ya de una vez. Es más, arrastra a tu hijo que lo has traído acá. ¿Cómo no sé que arrastra a tu lo hijo? porque yo no Tienes que cargarlo, no yo no lo voy a cargar. Carga a tu hijo. Me voy. Adiós. Chao. Molly Rosas es profesora a tiempo completo de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Pero lo más importante no es eso. Fue también presidenta del club de fans de Backstreet Boys aquí en el Perú. No preguntes más. César Pita Dueñas, de profesión comunicador, libera su espíritu y se manifiesta tal y como es, con un espíritu irónico y mordaz. E incluso, para algunos, profiere comentarios profanos. Sin embargo, todo ese espíritu rebelde e iconoclasta cambia de manera abrupta cuando César pasa frente a una iglesia, pues se persigna con devoción religiosa. Manuela Erauskin es periodista de profesión y profesora a tiempo completo en la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, su sueño secreto en realidad es ser algún día como Mick Jagger. No vaya a pensarse que se trata de la tríada de sexo, drogas y rock and roll. Al contrario, lo único que le interesa es el dinero.